Segundo Encuentro Nacional de Justicia Terapéutica, Tribunales de Tratamiento en Adicciones. Para nosotros, como Instituto Mexiquense, nos es muy grato que se encuentren el día de hoy con nosotros. El objetivo de este encuentro principalmente va dirigido para poder exponer todas las vertientes relacionadas con el programa de Tribunales de Tratamiento en Adicciones. Para mí es un placer el poder presentar al primer ponente. Me permito presentarle y hablar una breve reseña curricular. Ha colaborado como técnico judicial, notificador judicial, secretario de cuantía menor, secretario auxiliar, juez de cuantía menor, juez de primera instancia, juez de control, juez de tribunal de juicio oral, juez de control y juicio oral en Cuautitlán, Estado de México, juez comisionado en funciones de magistrado en la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla y actualmente funge como director general de la Administración de Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de México. Entonces, con ustedes, el director, licenciado Arturo Márquez González. Muy buenos días a todos ustedes. Desde luego, en principio, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posibles que el día de hoy nos encontremos reunidos en este encuentro nacional respecto de la justicia terapéutica, tribunales de tratamiento de adicciones. Así que les hago de su conocimiento que el tema que se me ha encargado tocar la mañana del día de hoy es respecto de los antecedentes de los tribunales de tratamiento de adicción, específicamente en el Estado de México. Quiero referirles a ustedes que, como es sabido, el Estado mexicano ha sufrido una serie de reformas en materia penal. Me refiero específicamente a la reforma constitucional de junio de 2008. Esta reforma estableció un parteaguas en la forma de procurar y administrar justicia. Abandonamos un sistema de corte inquisitivo y, desde luego, iniciamos el desarrollo de un sistema acusatorio de corte adversarial y oral. Esto es importante porque cambió la forma en que se procura y se administra justicia. Desde luego, han cambiado las etapas procesales, ya no tenemos una etapa de averiguación previa, preinstrucción, instrucción y juicio. Ahora se habla de una etapa de investigación, una etapa intermedia, también denominada etapa de preparación de juicio oral y además la etapa de juicio. Han cambiado también los actores, es decir, los sujetos procesales que intervienen en el procedimiento penal. Hemos establecido figuras otrora desconocidas, por ejemplo, el juez de control, que desde luego interviene en las dos primeras etapas del procedimiento penal, la investigación y la preparación del juicio. Esto es importante precisamente porque en estas etapas del procedimiento tiene vigencia la justicia terapéutica que hoy nos convoca. Desde luego saben ustedes el sistema constitucional que impera en nuestro país. Esta reforma, para hacerse posible, fue necesario modificar diversos artículos de la Constitución Federal. Quiero referirme específicamente al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella, en la parte que interesa, establece precisamente que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, regularán su aplicación, además asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que requieran supervisión judicial. Debe quedar claro que precisamente la justicia terapéutica corresponde a estos denominados mecanismos alternativos a la solución de conflicto. El Estado de México fue pionero en la implementación de este nuevo sistema. La reforma fue de 2008 y nosotros a partir del año 2009 tenemos vigente ya un Código de Procedimientos Penales que responde a este nuevo diseño constitucional. En este Código de Procedimientos Penales se establecieron como salidas alternas a la solución del conflicto los denominados acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso a prueba.
Esto es importante porque el procedimiento penal bajo este nuevo sistema ya no tiene como objeto únicamente el sancionar al culpable. Se establece en el artículo 1 de la Constitución, en el Código de Procedimientos Penales, que el objeto del procedimiento, acorde con el marco constitucional, es que el procedimiento penal permita el conocimiento de los hechos, la aplicación de la justicia y además a restaurar la armonía social que se había quebrantado con motivo de la comisión del hecho delictuoso. Precisamente para restablecer la armonía social es que se crearon estas formas alternativas de solución del conflicto. Sin embargo, la experiencia nos demostró que los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso a prueba que inicialmente se diseñó no respondía a toda la problemática social que estábamos enfrentando en esta entidad mexiquense. Para ello, se consideró precisamente hacer estudios respecto del impacto que tenían el abuso de las drogas y el alcohol en la comisión de los hechos delictuosos. Nos dimos cuenta que existía una sobrepoblación en el Estado de México y que esto era sintomático también a nivel nacional. Existía una sobrepoblación de 51.689 internos a nivel nacional, de los cuales 94.88% son consumidores de drogas. Acorde con lo que ha dispuesto la Organización Mundial de la Salud, se estableció precisamente que los consumidores de drogas y alcohol en realidad deben ser tratados como enfermos. Se trata, en mi concepto, de un grupo vulnerable donde el Estado mexicano debe establecer mecanismos especiales que permitan, desde luego, solucionar el conflicto, pero también dar lugar a que ellos se rehabiliten y que se alejen de las drogas y el consumo del alcohol. Se revisó la experiencia internacional, donde desde luego saben ustedes que hay las denominadas corte de drogas, también tenemos jueces especializados en tratamiento de adicciones y también en otras latitudes denominados tribunales en tratamiento de adicciones. Todas estas figuras no son otra cosa más que el esfuerzo del Estado de crear un mecanismo alterno de solución del conflicto, que desde luego logran como objetivo evitar la reincidencia delictiva, la recaída de los participantes en el consumo de sustancias prohibidas y además lograr su reinserción social. Así las cosas, en respuesta a la invitación formulada por el Gobierno federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional contra Adicciones, con la finalidad de promover la implementación de modelos de justicia alternativa, el Secretariado Ejecutivo del Gobierno del Estado de México coordinó los trabajos respectivos con las instituciones involucradas en este modelo. Y fue así que los esfuerzos realizados culminaron con el decreto de reforma de diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales. Ese decreto fue el número 223, que se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el pasado 14 de mayo del año 2014. Se adicionó un capítulo quinto denominado Suspensión condicional del procedimiento a prueba para personas que presentan abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. Específicamente se establecieron los artículos 403.1 a 403.13 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México. En dicha reforma se establecieron en los artículos transitorios que iniciaban su vigencia a partir del mes de junio de 2014 en el Distrito Judicial de Toluca y que en los restantes distritos judiciales a partir de enero de esta anualidad 2015. Desde luego, representó un reto para todos los involucrados en esta forma de aplicación de la justicia terapéutica. Para ello, el 27 de mayo de 2014 se llevaron a cabo simulaciones de audiencias
para la capacitación del grupo piloto, esto a cargo del grupo interdisciplinario conformado por funcionarios del Estado de México. Tuvieron verificativo diferentes talleres de capacitación para los operadores de los tribunales en tratamiento de adicción del Estado de México y además también se llevaron a cabo talleres de capacitación, desde luego auspiciados por la Organización de Estados Americanos, precisamente para dar solidez a esta forma de justicia terapéutica. Quiero referirles a ustedes que el Código Penal en el Estado de México, desde antes de la reforma de 2014, ya tenía establecido el tratamiento para los sujetos involucrados en hechos delictuosos. Les explico. Otrora, cuando se dictaba una sentencia de condena y no superaba los 5 años de prisión, el juez podía sustituir la pena de prisión por tratamiento en libertad o por tratamiento en semilibertad, y ello precisamente aplicando medidas médicas, psicoterapéuticas, psicológicas, psiquiátricas o reeducativas, las cuales quedaban bajo la vigilancia del juez de ejecución de sentencias. Sin embargo, mi opinión es que aquí no encontramos la génesis de los tribunales en tratamiento de adicciones. Esto es así porque antes tenía que llevarse a cabo un procedimiento penal que culminaba con la emisión de una sentencia de condena y hasta entonces el juez podía implementar un tratamiento, pero no lo revisaba un juez especializado ni tampoco se apoyaba de un grupo interdisciplinario, sino únicamente se dejaba bajo la vigilancia del juez de ejecución de penas. Ahora, con la reforma de 2014, ya podemos hablar precisamente de una justicia terapéutica. Ya no hay que esperar hasta la emisión de una sentencia de condena. Durante la tramitación del procedimiento, una vez que se dicte el auto de vinculación a proceso y antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral, puede elegirse esta forma de terminación anticipada de los procedimientos penales. Desde luego, el Poder Judicial del Estado de México capacitó y dio nombramientos a 19 jueces especializados en este tipo de justicia terapéutica. Les hago de su conocimiento que conforme al marco legal establecido en el Código de Procedimientos Penales, ya han rendido frutos esta forma de justicia terapéutica. Apenas en esta semana acudimos al primer egreso de los 2 primeros participantes en esta justicia terapéutica, que, como lo dice la ley, establece como pilares fundamentales reconocer que el abuso y dependencias de sustancias psicoactivas es una enfermedad crónica y recurrente que afecta el comportamiento y las emociones de las personas, que además debe llevarse a cabo la implementación de acciones sustentadas en la evidencia científica, el respeto a los derechos humanos de los participantes y la protección de los derechos procesales tanto del participante como también de la víctima o el ofendido. Se han desarrollado estrategias para la reinserción social del participante a la comunidad mediante la participación de los sectores público, privado y social. Y además, esta suspensión condicional del proceso a prueba, desde luego, parte de un seguimiento constante en la evolución de los participantes, que si no cumplen con los mandatos establecidos por el juez, desde luego puede ser expulsado de esta forma de encontrar solución a su asunto. Desde luego, conforme a la normatividad, el juez debe verificar que se satisfacen diferentes requisitos para abrir la suspensión condicional del proceso a prueba. Uno de ellos es que exista una solicitud libre, informada y voluntaria del participante. Además, que no haya tenido o tenga otro proceso suspendido, que cuente con un dictamen que determine la presencia de abuso o dependencia a sustancias psicoactivas, que no se trate de delitos de portación, tráfico o acopio de armas y además que tras la evaluación de las características de la personalidad y cognitivas se acredite que la persona es candidato para el tratamiento otorgado por el programa
Y finalmente, que no exista un padecimiento de salud que ponga en peligro su integridad al participar en el programa de tratamiento. Hecho lo anterior, es decisión del juez, desde luego, aceptar esta posibilidad de suspensión condicional del proceso a prueba. Y si se cumplen las obligaciones contraídas por el participante, termina con una audiencia de revisión de suspensión condicional del proceso a prueba, donde se escucha a todos los intervinientes y, en caso de que se hayan satisfecho esos requisitos legales, el juez dicta una resolución que los abogados conocemos como sobreseimiento, donde se extingue la pretensión punitiva. Desde luego, estos son los antecedentes que han existido en el Estado de México que pertenecen a un pasado reciente. Sin embargo, debo decirles que la experiencia ha sido gratificante, que ya tenemos, les reitero, los 2 primeros egresados de este sistema y que desde luego hemos considerado que con esta forma de aplicación de la justicia terapéutica todos salimos ganando. El participante, desde luego, le pone punto final a su asunto penal, pero además lo alejamos de las drogas. Paralelamente a ello, aseguramos que no exista reincidencia delictiva y también gana la sociedad y la familia del participante, precisamente porque no se volverá a ver involucrado en un asunto del orden penal y además, desde luego, a través de su rehabilitación, lo alejamos de las drogas. Así que, desde luego, estos son los antecedentes legislativos de los tribunales en tratamiento de adicciones en el Estado de México. Debe quedar claro que, a pesar de pertenecer a un pasado reciente, han representado un esfuerzo de todas las instituciones participantes que ya ha dado lugar a los primeros frutos. Les reitero, todos ganamos con esta justicia terapéutica, el sistema de administración de justicia porque disminuye el número de procesos, porque ya no llegan hasta sentencia, el sector salud precisamente por el alejamiento de los participantes del mundo de las drogas o el consumo del alcohol y también las familias que, como todos ustedes saben, sufren un desgaste emocional por las personas que tienen dentro de ese seno familiar gusto por el consumo de alcohol o las drogas. Así que espero que este encuentro nacional sea fructífero para consolidar las ideas de la justicia terapéutica y desde luego sirva este estrado para hacer votos que la justicia terapéutica también forme parte de las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales y que no únicamente esta experiencia tenga lugar en las entidades federativas como es el Estado de México y algunas otras entidades, sino también a nivel nacional con este código único que en algunas latitudes ya ha empezado a tener vigencia y que se espera que a más tardar en junio de 2016 ya rija en toda la República Mexicana. Por mi parte es todo y agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Arturo Márquez González, director general de Administración de Juzgados del CIMES, Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de México. Ahora me permito presentar a la siguiente ponente. Tengo el gusto de presentar a la maestra Ruth Zabaleta Salgado. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho Constitucional, así como también diplomados en Análisis de Gestión Metropolitana y otro diplomado más en Análisis Político Estratégico. Ha fungido como diputada federal en la 60ª y 62ª legislatura. Hoy es directora general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Con ustedes la maestra Ruth Zabaleta Salgado. Muy buenos días a todas y a todos. Me es muy grato encontrarme en este lugar, en este segundo Encuentro Nacional de Justicia Terapéutica de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones.
Vengo representando, como ustedes lo escucharon, a la Secretaría de Gobernación en el trabajo que se viene realizando precisamente en lo que nosotros denominamos los TTA, los Tribunales de Tratamiento de Adicciones. Este trabajo que se presenta el día de hoy es un trabajo que se viene realizando en compañía del CONADIC y la Organización de los Estados Americanos. Nosotros coordinamos el trabajo de los TTA desde la dirección y en este panel hablaremos o trataremos de hablar sobre los antecedentes, ya como escucharon a la persona que me antecedió, al maestro Márquez. Ha dado la experiencia del Estado de México, nosotros tenemos la coordinación de las experiencias que se están realizando en los diferentes estados de la República y también la encomienda de seguir implementando estos tribunales. Hoy en día el fenómeno mundial de las drogas representa uno de los retos más importantes para nuestro país. Su evolución ha generado efectos no solo en la salud pública, sino también en materia de seguridad, desarrollo económico, justicia y cohesión social. En México, desde el inicio de la presente administración, se han realizado cambios importantes sobre la forma en que deben abordarse los retos del Estado mexicano en el consumo de drogas legales e ilegales. Lo anterior, debido a que este último, el consumo de drogas ilegales, constituye un fenómeno multifactorial que está asociado a diversas problemáticas de salud, así como de índole social y económico, en el que se destaca la pobreza, la violencia, las conductas delictivas, la exclusión, la marginación social y también la impunidad. El Gobierno de la República, bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, ha impulsado una nueva política de cómo atender este problema, un cambio que quiere asumir e intenta impulsar como centro de atención garantizar los derechos de las personas. Así, nuestra prioridad ha sido y será fomentar políticas públicas más justas y humanas que se fundamenten en los principios básicos de paz, seguridad, salud y defensa de los derechos humanos y que hagan frente a este fenómeno que ha impactado el bienestar de los individuos y de las comunidades. Es, sin duda, un reto que exige acciones decididas en las que la prevención y el tratamiento revisten un lugar fundamental. La demanda de drogas legales e ilegales representa un creciente problema de salud pública y de seguridad en el planeta. Según el Informe Mundial de Drogas 2015, se calcula que en 2013 246 millones de personas entre los 15 y 64 años consumieron alguna droga ilícita. Esto es, 1 de cada 20 personas. En México, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, un 8.5% de la población entre 12 y 65 años consumió alguna vez en su vida una droga ilícita. En el mismo sentido, de acuerdo con los datos que arrojó la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, ECOPRED, que es una nueva herramienta que tenemos para medir precisamente el impacto que tiene este tipo de circunstancias, levantada recientemente por el INEGI, el 9.7% de los jóvenes de 12 a 29 años ha consumido algún tipo de droga ilegal. Si bien la relación entre el consumo de drogas y la violencia es compleja, se han identificado comportamientos violentos y delictivos asociados con la necesidad del consumo. Ciertos consumidores pueden encontrarse en estados físicos y emocionales alterados, los cuales los motivan a participar en situaciones de riesgo. El consumo de drogas se asocia por lo menos a 3 tipos de delitos: los delitos por la posesión o venta, los relacionados directamente al consumo de drogas y aquellos asociados con un estilo de vida que predispone al abusador de drogas a realizar alguna actividad ilícita. De la población interna en los centros federales de reclusión, el 56.6% consumió alguna droga, alguna sustancia psicoactiva 6 horas antes de cometer el delito por el que fueron sentenciadas. La población penitenciaria nacional, al mes de abril de este año, asciende a 256.996 internos y la capacidad de los centros penitenciarios está determinada para 203.234 reclusos, razón por la cual existe una sobrepoblación del 20.91% del porcentaje que equivale a 53.710 internos. Los índices de reincidencia delictiva van a la alza, mientras que los porcentajes para 2012
fueron de 17.1% en delitos del fuero federal y 11.1% en delitos del fuero común, en el año 2014 se sitúan en 20.18% y 21.53% respectivamente. Ante este escenario, la prevención reviste un lugar esencial para lograr combatir la inseguridad y para lograr prevenir la violencia. La Subsecretaría de Prevención Ciudadana, en ese contexto, está impulsando estrategias de prevención con énfasis en la integración social del individuo y de las familias. En el caso del consumo de drogas, estamos impulsando privilegiar el tratamiento por encima de la criminalización, promoviendo el fortalecimiento de mecanismos alternativos al encarcelamiento que sean congruentes con el Estado de Derecho y respondan a las necesidades de nuestro país. Estamos también tratando de consolidar políticas orientadas a tratar el consumo de las drogas como un asunto de salud pública, centradas en los derechos del individuo y en el respeto a sus derechos humanos. Seguramente dentro de las ponencias que ustedes van a escuchar en unos momentos, nuestros colegas del CONADIC y también en cada estado expondrán las características particulares con las que se están enfrentando. La realidad nos exige escuchar y construir soluciones que favorezcan el desarrollo y la reinserción social. Para quienes no han cometido un delito grave, volverlos a reinsertar es una segunda oportunidad de vida. Una de las soluciones ante la problemática de las adicciones y otros temas sensibles para la población está precisamente en esta estrategia de prevención, en la que todos tenemos que colaborar. El Gobierno de la República está convencido de que el problema mundial de las drogas exige una discusión informada, con base en evidencia empírica y científica disponible sobre la efectividad y los costos de la actual problemática sobre drogas. Asimismo, refrenda su compromiso para identificar e impulsar alternativas acordes a la política internacional en la materia, que respeten las obligaciones para que el Estado mexicano, en el ámbito internacional, con un enfoque integral y que promueva la salud pública y los derechos humanos, sea atendido el problema. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr de manera progresiva cambios socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. La finalidad del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia consiste en fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia e incidir en las causas y los factores que la generan, buscando propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social. Cabe mencionar que en este programa participan más de 9 secretarías, que los trabajos que se vienen realizando no han sido sencillos, que es un programa nuevo y que transversalmente se trata de tener una evaluación de los mismos. No hemos sido evaluados quizás en la magnitud de lo que se está realizando, pero también estamos conscientes que hace falta muchísimo más para poder tener un impacto real en el programa de prevención. Se está intentando tener mejores resultados en los próximos 3 años. Uno de los factores de riesgo vinculados a la violencia y de la delincuencia, precisamente, y por lo que esta dirección tiene bajo su supervisión el tema de los tribunales, es precisamente el abuso de las drogas legales e ilegales. Es por ello que en marzo de 2013 el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, se sumó al programa de tribunales de tratamiento de adicciones que coordina la CICAD, misma que se formalizó con la firma de Memorando de Entendimiento y Asistencia Técnica el día 30 de julio del 2014. Pero independientemente de la exposición que se ha dado hace un momento, nos preguntamos en general, ¿qué son los tribunales de tratamiento de adicciones? Hay una gran confusión en algún sector de la población que ha estado criticando este tipo de justicia, precisamente porque hay un desconocimiento de lo que se pretende implantar, y creo que debe haber más información respecto a lo que son los tribunales de tratamiento de adicciones. Para nosotros son tribunales ordinarios en los que se contempla la suspensión condicional del proceso a prueba para derivar casos de infractores con uso, abuso o dependencia a sustancias psicoactivas que han cometido por primera vez un delito menor, de forma que reciban un tratamiento integral, tal y como hemos escuchado que está realizando aquí en el Estado de México. Tienen como propósito prevenir la reincidencia delictiva a través de la derivación a servicios de tratamiento de adicciones y rehabilitación para lograr su reinserción social. Estamos conscientes que todavía no tenemos al 100% quizás la atención que tendríamos que tener, pero estamos intentando hacerlo. Cabe señalar que la reinserción social de los participantes de los tribunales de tratamiento de adicciones es fundamental
Recordemos que en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Tarea que puede verse fortalecida con la participación activa de los ciudadanos, de la sociedad civil y, por supuesto, de todos los sectores involucrados en el desarrollo de nuestro país. La instrumentación de este programa, de los TTA, ha demandado el compromiso e interés de diversas instituciones y sectores del sector público, privado y social, tal y como lo han escuchado en la exposición antecedente. La expansión ha sido progresiva y en la actualidad las entidades que han implementado el modelo son 5: Nuevo León, en los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Monterrey; Morelos, en los municipios de Cuautla y Cuernavaca; en el Estado de México, Toluca de Lerdo y Ecatepec de Morelos; en Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua; y en el Estado de Durango, en el municipio de Gómez Palacio, viéndose beneficiada la población de aproximadamente 55 municipios hasta el momento. Hasta ahora, los resultados de las entidades federativas participantes de esta primera etapa de implementación de los TTA son alentadoras. Nos dejan ver el interés y compromiso hacia el programa por parte de las autoridades involucradas, así como la viabilidad para la implementación del mismo, dejando evidentes los factores sobre los que habrá que trabajar para optimizar su funcionamiento. Por ello, nuestro reconocimiento a los jueces, ministerios públicos, defensores, equipos de tratamiento y todas las redes involucradas en la rehabilitación y reinserción social de estas personas en cada una de las entidades federativas que he mencionado, que son entidades piloto y que pretendemos extender hacia otras 11 entidades en corto plazo. Estamos conscientes de la necesidad de fortalecer el modelo. Estamos conscientes también de la necesidad de capacitar mucho más a los operadores y de la necesidad de homologar criterios. Pero cabe señalar también que se está analizando la viabilidad jurídica y sanitaria para impulsar la expansión del modelo a 6 entidades por el momento y a 5 más, como lo acabo de mencionar. Este modelo de los TTA está en armonía con el espíritu garantista y de protección a los derechos humanos que se ha buscado fortalecer a partir de las reformas constitucionales del 2008, seguridad y justicia, las reformas del 2011 en materia de derechos humanos, así como la promulgación de la legislación secundaria en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los TTA, en el marco de lo señalado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son un mecanismo de justicia alternativa que se sustenta en el abordaje de la problemática del consumo de drogas y o el alcohol y su relación con la comisión de delitos menores. No se busca la criminalización de los consumidores, sino la resolución del problema jurídico desde la premisa que las personas que cometieron delitos relacionados a un problema de consumo de drogas y o alcohol deben recibir el beneficio de un tratamiento, considerando que la protección a la salud es una obligación del Estado mexicano con la población, acorde a lo establecido en el artículo 4 constitucional y también al artículo 2 de la Ley General de Salud. Confiamos en que esta colaboración interinstitucional a nivel territorial e internacional nos beneficia a todas y a todos. No quiero concluir esta ponencia sin mencionar que los ejemplos como los del Estado de México son buenas prácticas que deben conocerse en todos los estados de la República e implementarse principalmente para garantizar que las políticas públicas deben centrar su atención en los derechos de las personas antes de criminalizar lo que nosotros estamos analizando en este momento, que es precisamente el consumo de drogas. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por su atención. Agradecemos a la maestra Ruth Zabaleta Salgado, directora general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. Cabe recalcar aquí, me gustaría hacer una intervención al respecto, una de las bondades del programa de tribunales de tratamiento en adicciones es de que es un programa que se ha implementado en otros países de manera eficiente. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, en el cual fue uno de los iniciadores en el condado de Dade, en Estados Unidos, en Miami, de este tipo de programas. Pero hay que recordar que independientemente de la efectividad que se pueda manifestar en algunos otros países, también tenemos que recalcar las particularidades de cada uno de los países. A su vez también
es importante recalcar las particularidades de cada una de las entidades federativas en las cuales se va a implementar. Hay que recordar que el Estado de México cuenta con cierto tipo de características distintas a las que se presentan en los estados de Chihuahua, de Morelos, de Durango. Y comento esto porque afortunadamente tenemos representantes de estos estados que van a participar a continuación. Para mí es muy grato presentar al doctor Mario González Zavala. Él cuenta con la licenciatura de médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A su vez también cuenta con una especialidad en psiquiatría por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cabe aclarar también que durante su instancia en este mismo instituto, él tuvo la oportunidad de participar en diferentes programas relacionados al tratamiento de adicciones. Ha participado en el desarrollo de estudios de investigación con instituciones internacionales como la Universidad de California, UCLA, coordinación de ensayos clínicos farmacológicos para el manejo de las adicciones por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría y la CONACYT, elaboración de guías de práctica clínica para el manejo de las adicciones por parte de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC, así como diferentes publicaciones, participaciones a nivel nacional e internacional. Cuenta además también como el antecedente de ser catedrático en diferentes centros de educación, como por ejemplo la Universidad de La Salle, Centros de Integración Juvenil, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente trabaja en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Previamente se ha desempeñado como subdirector de operaciones intersectorales en salud pública en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría darle la palabra al maestro Mario González Zavala. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, el siguiente tema es bastante interesante tocarlo desde el punto de vista de la salud. Es particularmente extraño encontrarnos de repente en la misma mesa personas que tenemos que ver con el área de la salud y tener que convivir con personas que tenemos que ver con el área de la justicia o con el área de la seguridad pública. La realidad es que este problema en cuanto al consumo de drogas, y no hablo de las adicciones meramente, es un problema que ya ha llegado a un punto en el cual no podemos estar debatiendo sobre si es meramente de salud, meramente de seguridad o meramente legal o derechos humanos. Los últimos datos, la siguiente por favor, en cuanto a lo que se ha observado de los costos que tiene el consumo de sustancias, y me refiero a costos directos e indirectos, lo que tiene que ver con la enfermedad como tal, pero también con las consecuencias negativas del consumo. Los datos en Estados Unidos han mostrado que el consumo de sustancias, de drogas, ya le ganó a los costos que tiene la diabetes, que tiene la hipertensión, es decir, son costos tan importantes, tan aparatosos, y principalmente eso se vincula con los costos indirectos, todo lo que tiene que ver con disfunción, con problemas sociales, problemas laborales, etcétera, que cuando uno lo ve en esta política que tenemos muchas veces en mente entre legalizar o criminalizar y estar perdiendo tiempo en debatir esto, uno pierde la visión del problema al que nos estamos enfrentando. La política pública más reciente, sobre todo la que viene de Estados Unidos, más que buscar un debate entre estas dos posturas, lo que está buscando es atender este fenómeno y atenderlo sobre todo con una visión de prevención, de tratamiento, de apoyo o reinserción social a las personas que tienen problemas y sobre todo con lo que se denomina base en la evidencia científica, o sea, medidas que han funcionado. A pesar de que es una enfermedad que se ha denominado que se puede atender y que hay tratamientos efectivos, la gran realidad es que ni el 10% de las personas que padecen este tipo de enfermedades en Estados Unidos reciben un tratamiento que haya probado ser efectivo. La siguiente, por favor. Cuando se platica o cuando se analizan cuáles han sido las postulaciones o cuál es la política pública que se recomienda a nivel internacional para atender este fenómeno, casi siempre encontramos lo mismo: prevención, que las personas jóvenes no se expongan al consumo, atacar la cuestión que tiene que ver con tratamiento y nuevamente con tratamientos que sean efectivos, pero incluso ya se menciona que haya un abordaje desde el punto de vista multidisciplinario. Es decir,
que se aborden otras ciencias, que se aborden áreas como las que tienen que ver con la justicia o con la seguridad pública. Siguiente. ¿Por qué algunas personas consumen sustancias y presentan la enfermedad? Otras consumen y pueden suspender el consumo, inclusive tenemos muchas personas que consumen drogas legales o ilegales y entre comillas no tienen la enfermedad de la adicción, es decir, son los denominados alcohólicos o adictos funcionales que trabajan, que estudian, que tienen sus actividades aparentemente de forma normal. ¿Y por qué hay algunas personas que al consumir sí presentan la enfermedad? En esta imagen podemos ver cómo hay muchos factores que están involucrados. No es solo la droga la que tiene que ver con que una persona presente la enfermedad, sino esto querría decir que todos los que tengan contacto con marihuana se van a volver adictos o que todos los que tengan contacto con alcohol van a desarrollar la dependencia. Esto los que trabajamos en la clínica entendemos que no sucede y podemos ver cómo el enfoque de género es tan importante. El mecanismo en el que el alcohol entra al cuerpo, cómo se metaboliza, cómo actúa en el cerebro, es muy diferente entre hombres y mujeres, entre grupos de diferentes edades, niños, adolescentes, adultos mayores, pero también ya tenemos diferentes tipos de sustancias, no solo alcohol y tabaco, sino diferentes tipos de drogas que ya tienen mecanismos de acción muy complejos, que son alucinógenos y estimulantes o son depresores y estimulantes al mismo tiempo. Y que esto, cuando llega a un cerebro que es tan diferente en cada uno de nosotros, principalmente pensemos factores que tienen que ver como la personalidad, cómo somos tan diferentes incluso desde que nacemos. Si llegamos a un cunero, donde están todos los niños recién nacidos, y de repente damos un zapatazo, un golpe, los bebés vemos que reaccionan de manera muy diferente. Y podemos ver cómo hay bebés que sonríen con este sonido, hay otros que se asustan y parece que se van a hacer del baño, y hay otros que ya traen cara como si fueran malos, casi les falta su cicatriz como Chucky, y desde chiquitos vemos que son muy inquietos, que son muy aventurados, y esto es sin siquiera haber tenido un estímulo de crianza con sus padres, ni alimento, ni vecinos. Esto es cómo factores genéticos ya nos marcan. Si a esto sumamos los factores relacionados como son sociedad, el tipo de familia que tenemos, la alimentación, todos los aspectos que están circunscritos en esta persona, es que encontramos que pueden tener diferentes experiencias con las sustancias y diferentes formas de reaccionar. Y esto es muy importante mencionarlo, porque se ha criticado mucho este programa de tribunales de tratamiento de adicciones, porque lo primero que se dice es, ¿por qué los crean? ¿Están ustedes diciendo que todos los que consumen cometen delitos? El principio no es ese, el principio es que hay personas que al exponerse al consumo de sustancias pueden generar cambios en su conducta, cambios en sus percepciones, en sus emociones, que hace que pierdan el control de muchos actos y los puede llevar a cometer delitos, por una causa muy relacionada con el consumo. La siguiente, por favor. Las sustancias, todas legales o ilegales, producen daños. Y ese no es el debate o ese no es el punto fuerte que tiene que ver con los tribunales de tratamiento de adicciones. Cada una de las drogas ilegales se han hecho estudios a largo plazo y generan cambios anormales o patológicos. Y quizá lo mismo encontramos con otras sustancias. El día de ayer estaba en todos los noticieros que la OMS acaba de sacar un comunicado donde dice que las carnes procesadas, los embutidos, las salchichas, tienen el riesgo de producir cáncer casi igual que el tabaco. Y probablemente hay muchas otras cosas que producen daño. El debate no es ese, no es el daño que generan sustancias como la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, la heroína. Siguiente, por favor. Porque incluso las sustancias ilegales como el alcohol y tabaco son las que probablemente generan mayores costos a los sistemas de salud. Y esto es importante remarcarlo, porque muchos han dicho en algún momento, si estos tribunales de tratamiento de adicciones, ¿dónde queda el alcohol? El alcohol también entra, se considera de adicciones porque es parte de las adicciones. La nicotina, el tabaco no, porque van a ver un poco más adelante que el espíritu de este modelo o el espíritu de esta alternativa de justicia o de justicia terapéutica es precisamente atacar una de las causas que lleva a una persona a cometer un delito y una causa que tiene que ver con una enfermedad mental que se llama adicción o dependencia de sustancias. Siguiente. El principal problema que tenemos tocando este tema de las personas que consumen sustancias es que a diferencia de muchas otras enfermedades, las consecuencias son muy variadas.
Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo el consumo de drogas legales o ilegales puede llevarlo a uno a tener problemas como cáncer, problemas como tos, problemas como una gastritis, pero conforme va avanzando también pueden aparecer cuestiones como son depresión, como son exacerbar otras enfermedades mentales, provocar suicidio y sobre todo característicamente con este tema puede modificar la conducta de las personas y favorecer que cometan delitos. Frecuentemente nos comentan cuando hay foros de este tipo, llegan personas que dicen, usted está diciendo que todos los que consumen son delincuentes. No estamos diciendo eso, estamos diciendo nuevamente que hay personas que por sus características, desde personalidad, medio ambiente, familia y todos los factores que veíamos previamente, al estar en contacto con una sustancia como la cocaína, es más fácil que puedan llegar a cometer un delito. Y los que vemos personas con problemas de adicciones, los que tenemos contacto con personas que tienen esta enfermedad, lo vemos frecuentemente. Personas que tienen una dependencia a la cocaína, que terminan perdiendo su trabajo, que no tienen dinero para seguir consumiendo y que es más fácil para ellos cruzar y agarrar dinero de un micro o robarse un celular para volver a conseguir una dosis que reestructurar toda la vida que tienen. Lo podemos ver en una persona con intoxicación por alcohol, alguien que está tomado y que por no tener contacto, no tener control de sus impulsos puede llegar a agredir a una persona o puede llegar a golpear a alguien. No pasa con todos, pero las sustancias pueden predisponer a problemas de violencia, puede predisponer a delitos y puede predisponer a accidentes que en muchos casos son delitos. Siguiente. Una más. La adicción como enfermedad principalmente tiene 3 características. La primera es que es un problema en el cual las personas tienen un consumo compulsivo. ¿Qué quiere decir? Que consumen, a pesar de las consecuencias negativas. No es que sean necios, no es que sean tercos, es que pierden el control y por eso siguen consumiendo. No tienen un freno, por lo tanto no es de me tomo una copa, sino que una vez que toman una, muchos de ellos no pueden parar y esto los lleva a tener ingestas muy altas de alcohol. Llegan a tener problemas secundarios cuando suspenden el consumo, su cuerpo, su mente está aclimatado, está adaptado a la sustancia y el día que se los quitan, síndromes de abstinencia que pueden ser físicos o emocionales, mentales, y que estos 3 fenómenos son los que acuñan los principios básicos de lo que se le denomina dependencia. Siguiente, por favor. En el cerebro ya se han estudiado muchas áreas que están relacionadas con la dependencia, principalmente se considera que hay 4 ejes o 4 ciclos que están relacionados. Uno tiene que ver con el sistema de recompensa. Esto es casi una hazaña poderlo explicar en un par de minutos, pero la recompensa básicamente es esto. Si yo antes sentía, vamos a decir 0 puntos de placer a 10 puntos de placer, esa es mi escala, de 0 a 10. Si yo antes sentía 8 puntos de placer cuando comí algo que me gustaba, presento una adicción y genero cambios en mi cerebro en el cual ya no percibo el placer como antes. Es decir, en vez de estos 8 puntos de placer cuando como algo que me gusta, ya siento 4 o no siento placer. Y esto nos explica por qué muchas personas con dependencia a sustancias comienzan a abandonar actividades como el trabajo, como el ejercicio, como las relaciones personales. No hay una recompensa, no hay una satisfacción por hacerlo y son cambios biológicos que tienen que ver no solo con la forma, sino con cómo funciona el cerebro. Cambios en el sistema de aprendizaje, se ha visto que se modifica, se codifican partes del cerebro en las cuales cada vez que yo veo un estímulo que me recuerda a la sustancia, la droga, automáticamente me evoca la sensación de consumir, empiezo a sentir antojo, siento ansiedad y necesito consumir sustancias. Y cambios que son los más interesantes para este tema que tiene que ver con cómo funciona la corteza frontal del cerebro, frontal de frente, de adelante. Lo que nos diferencia principalmente a los animales, a los más primitivos de los humanos, es la corteza. Esta capa externa, que es como la corteza de un árbol, que la principal función es modular nuestras emociones, hacer que nuestra conducta sea más apropiada, que tomemos buenas decisiones, que tengamos algo que se llama funciones ejecutivas, que son como los ejecutivos de una empresa. Misión, visión, autorregulación, control de calidad, flexibilidad, las mismas funciones tenemos en la cabeza.
Es lo que hace que cuando yo me despierto en la mañana digo, tengo que bañar el perro, tengo que ir a apagar la luz, tengo que ir a dar una conferencia y empiezo a planear la ruta de todo lo que voy a hacer, a organizar mi día. Imagínense si eso no funciona bien, ¿cómo estará mi planeación? ¿Cómo estará mi toma de decisiones? Esta parte frontal es la que tiene que ver con primero pienso y luego actúo. Y generalmente si no pensamos antes de actuar, nos llegamos a equivocar mucho. Imagínense toda esta combinación de cambios en el cerebro, los diferentes tipos de conductas que pueden provocar en una persona que tiene esta enfermedad. Siguiente. ¿Cuál es la relación que hay? Y esto es bien importante entenderlo. Repito, no hay una causalidad total. Aquel que diga que las drogas, el consumo de drogas o alcohol, indudablemente en todas las personas provoca delitos, está hablando sin tener un sustento. Eso no es real y por eso es que este programa no criminaliza a los consumidores, pero lo que sí se sabe y se ha estudiado es los efectos que tienen las drogas en el cerebro. Y en todos los seres humanos la cocaína provoca una estimulación del sistema nervioso central, a expensas de liberación de dopamina en unas vías que tienen que ver con el cerebro primitivo y con la corteza. Es decir, no existen personas que se metan un jalón de cocaína y digan, ya me dio sueño, estoy bien tranquilo, me quiero dormir. Eso no pasa. Son efectos comunes que tienen las sustancias en organismos comunes, que somos los de los seres humanos. Si eso potencia conductas previas, como lo veíamos en la imagen, en las primeras diapositivas, es un factor que predispone a cometer delitos. Siguiente. Hay tres principales explicaciones. Una es quizá la que es más debatida, que es la sistémica o la sistemática, que básicamente dice, las drogas tienen que ver con delitos porque si yo consumo drogas, tengo que estar en un lugar donde venden drogas y eso es ilegal. Tengo que juntarme con personas que de alguna manera tienen conductas ilegales relacionadas con las drogas y si esto está pegado al narcotráfico, pues mucho más. Pero ese no está tan ligado a la salud. Ese quizá tenga más que ver con las circunstancias. Los que involucran los tribunales de tratamiento de adicciones son los que están más ligados al consumo o a los cambios que genera el consumo crónico, es decir, la dependencia. Todas las personas que estamos o que lleguemos a estar intoxicados por cualquier sustancia, tenemos cambios en nuestra conducta. Por eso es que no está permitido manejar en estado de ebriedad. Por eso es que si algunas drogas se legalizaran, pues lo más probable es que no se puedan dar pacheco, no se puedan dar cocodrilo manejando, porque los sentidos, muchas de nuestras acciones para conducir o para tomar decisiones no están íntegras. El estado de intoxicación modifica nuestras percepciones, modifica nuestros pensamientos, modifica la forma en que reaccionamos. Es decir, en intoxicación, nuestra conducta está modificada desde las percepciones y eso nos puede llevar a cometer delitos. La persona que ya tiene una dependencia, al momento que suspende el consumo, tiene una necesidad física y mental de consumir y esto lo puede llevar a conductas que exacerben algún tipo de delito para conseguir fondos para poder consumir. Esas son las dos principales circunstancias que pueden estar relacionadas a la comisión de un delito y que son de los principales ejes de los tribunales de tratamientos para adicciones. Siguiente. Hablábamos de la corteza frontal, de esta parte anterior del cerebro, y cómo tiene que ver con el control de los impulsos. Esta parte se ha encontrado que en algunas sustancias disminuye el tamaño, que se llama atrofia, eso médicamente, o disminuye el metabolismo de glucosa, que quiere decir funciona menos de lo que podría. Es decir, las personas controlan menos sus impulsos, tienen problemas con las funciones ejecutivas y pueden llegar a tener problemas sobre todo en la toma de decisiones.